Hablemos de astrología y mitología. La astrología tiene un vínculo con la mitología y el primer vínculo que vamos a ver es la relación con los planetas. Tenemos que los planetas como Venus, como Mercurio, como Marte, Júpiter, entre otros, tienen nombre de dioses romanos. Y sabemos que la cultura romana absorbió la cultura griega, es decir, que los dioses romanos tiene su correspondencia, mejor dicho, con los dioses griegos. Por ejemplo, tenemos a Venus y su correspondiente en mitología griega es Afrodita, tenemos a Marte, que es Ares, tenemos a Mercurio, que es Hermes, y Júpiter, por ejemplo, que es Zeus. Es decir, que ya los planetas tienen una relación con los dioses griegos. Otro vínculo entre la astrología y la mitología es el vínculo que hay entre los 12 signos zodiacales y los 12 trabajos de Hércules. El vínculo que hay entre los 12 signos zodiacales y los 12 trabajos de Hércules no es, me lo inventé ahorita ni nada, sino que ya viene de tradiciones. Ya estos pensadores, escritores, mitólogos ya conversan sobre esta relación entre los signos y los 12 trabajos de Hércules. También, por ejemplo, en la teosofía tenemos a esta teósofa llamada Alice Bailey, que tiene un libro justamente hablando de este tema, teniendo un enfoque esotérico y ocultista de la astrología y los 12 trabajos de Hércules, en su libro llamado Los 12 trabajos de Hércules justamente. Y en este video lo que voy a mostrarles es justamente ese vínculo de la astrología, estos 12 signos zodiacales, con la mitología, específicamente la griega, haciendo referencia a los 12 trabajos de Hércules. Ciertamente no voy a hablar de los 12 trabajos de Hércules, sino de uno de ellos, el séptimo, que es y está relacionado con el signo de Tauro y es capturar a el toro de Creta. Me pongo en contexto. Los 12 trabajos de Hércules surgen para reprender a Hércules por haber matado a su esposa y a sus hijos en un arrebato de locura. Pero detrás de este arrebato de locura de Hércules está la diosa Hera, que quiere que Zeus no reconozca a este Hércules como su hijo y como rey de Micenas. Y en tanto ella quiere que Zeus no reconozca a su hijo, a este hijo fuera del matrimonio, le causa esta locura, entre otras pruebas y venganza que tiene Hera. Y como castigo, porque igual asesinó a su esposa y a sus hijos, Hércules tiene que realizar estos 12 trabajos, que se lo va a poner Euristeo. Como les comenté, son 12 trabajos y corresponde a los 12 signos zodiacales. El séptimo trabajo de Hércules, que es capturar al toro de Creta, es el séptimo y corresponde a el signo de Tauro. Entonces, en este video voy a hablar sobre la energía de Tauro y sobre todo para un ascendente en Tauro, porque cuenta la historia ascendente en Tauro. Igual puede tener algo una similitud con la luna en Tauro o con el sol en Tauro, pero sobre todo con el ascendente. Antes de esta historia es que dentro de la historia de capturar al toro de Creta se esconde dos toros. El toro que tiene que capturar Hércules y uno anterior. Y además otro, digamos, semitoro, que es el Minotauro. Es decir, dentro de la captura o el trabajo de Hércules, el séptimo trabajo, está la existencia de otros mitos incluidos. Vamos a comenzar a ordenar. El primer toro es el que lleva a Europa, que es una vaca, hacia las costas de Creta. Este toro es Zeus, que se transformó en un toro para procrear con Europa, que es una vaca. De ahí surgen Minos, que es un personaje importante en este relato de capturar al toro de Creta. Y luego posterior al mito del Minotauro. Esta unión de Europa y Zeus transformado en toro, bueno, surge otros hijos, además Minos, que luego que se muere el rey de Creta, de ese momento, Euristeo,
él toma su liderazgo, él toma el reinado, Minos. Luego se casa con Pasífae y ahí comienza la historia del segundo toro. El segundo toro nace por una petición de Pasífae para que Poseidón, el dios del mar, le dé un toro para ella misma sacrificárselo a él. Y Poseidón le concede y del agua nace un toro blanco, hermoso. Esto es interesante porque recuerda mucho la imagen del nacimiento de Afrodita, ¿no? Del mar, de la espuma del mar. Entonces tiene relación con Venus y podemos ver un contraste entre Tauro, la que estamos hablando del toro, y la Afrodita, ¿no? El regente planetario de Tauro que se habla en la astrología. Y cuando Minos y Pasífae ven a ese toro blanco hermoso, no lo quieren sacrificar a Poseidón. Y en cambio, guardan al toro blanco en sus bienes y entregan otro toro que tenían. Poseidón se da cuenta de ese engaño y va y le trama con Afrodita justamente. Ellos traman infundirle a Pasífae un deseo desenfrenado por ese toro. Y tanto fue así, ese frenesí que tenía Pasífae, que busca a Dédalos, que es un arquitecto, un escultor muy conocido de Grecia, que crea obras casi en movimiento, casi que son realistas, muy, muy real, parecía que estuvieran vivas las estatuas o lo que realiza él. Y ella le pide, Pasífae, que cree una vaca. Y él se la crea y ella se mete dentro de la vaca y así pudo estar con el toro. De ese encuentro nace un monstruo llamado el Minotauro. El mito del Minotauro es otra historia y se lo voy a contar después. Ahora regresemos a el trabajo de Hércules, que es capturar al toro de Creta. El toro de Creta es ese toro blanco que está liberado por la ciudad y hace desastre y destroza todo. Y es más, come y mata a personas. Y Euristeo, que es el que está a cargo de entregarle los 12 trabajos a Hércules, le dice que hay este evento en Creta que él tiene que capturar al toro, a este toro blanco. La captura de este toro fue una tarea fácil. Él simplemente lo tenía que agarrar y no matarlo, simplemente llevarlo hacia donde estaba Hera y donde estaba Euristeo. Él cumple con esa tarea, pero cuando se lo ofrece a Hera como sacrificio, ella no lo quiere como sacrificio y Hércules lo que hace es soltarlo muy cerca de Atenas, que es Maratón, y allí el toro sigue haciendo destrozo, pero ya él cumplió con su trabajo. Se cuenta que es Teseo, otro semidios, quien mata a este toro blanco una vez que pasó por Maratón y vio que estaba haciendo destrozos. Él con una espada lo mata. Entonces este hecho también es interesante dentro de la astrología y digamos dentro del contexto de la energía de Tauro y sobre todo del ascendente en Tauro, porque vienen como un auxiliar no a terminar el trabajo, pero sí a intervenir. Y esto es muy interesante. En el curso que voy a dar de astrología, el 29 de marzo, voy a explicar qué elemento, qué personaje dentro de nuestra carta natal sería ese Teseo, ¿no? Ese otro héroe que interviene.